Ahí está. Bien. Entonces, nosotros hasta ahora lo que estuvimos haciendo fue trabajar con funciones reales. ¿Qué significa? Que tenía una X y pertenecía a un conjunto llamado dominio. A través de una función iba a tener una Y que pertenece a un conjunto llamado codominio. ¿Sí? Entonces, tanto X como Y iban a ser variables reales. ¿Entienden? Bueno. Ahora, esto nos venía bárbaro cuando, por ejemplo, queríamos saber, no sé, la cotización de un activo en función del tiempo. Vale un precio en función del tiempo. O queríamos saber la temperatura, digamos, en función del tiempo. ¿Sí? La temperatura ambiente en función del tiempo, o cuando queríamos saber el costo de producción en función de la cantidad producida. Ahora imaginemos que nosotros ahora queremos conocer la posición de una abeja en función del tiempo. ¿Sí? La posición de una abeja en función del tiempo. Es decir, si yo tengo mi sistema coordenado, la abeja puede volar. Entonces, pregunto, ¿yo voy a poder caracterizar la posición de la abeja en función del tiempo solamente con una variable real? No. Necesitaré que, para decir la posición de un objeto, necesito ¿qué cosa? Hablen, prendan todos los micrófonos, vamos. Todos me prenden los micrófonos. La coordenada en X, Y y Z. Bueno, ¿y eso qué sería? ¿Un vector? Una dirección, claro. ¿Puede ser un vector? Exacto. ¿Sí? Entonces, voy a tener un vector que me apunte a la posición de la abejita. Y si la abejita se va moviendo, ¿qué va a hacer este vector? Se va a ir moviendo. Por lo tanto, las coordenadas de este vector no van a ser valores reales, van a ser valores reales, mejor dicho, sí, pero no constantes. Es decir, voy a tener una función vectorial, va a estar dada por una forma R, donde este R va a ser un vector, donde la primera componente sí sea una función real, la segunda componente también es una función real, y la tercera componente, otra función real. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que lo que vamos a tener con una función vectorial no es otra cosa que un vector cuyas componentes dependen de otra variable. Es decir, tenemos una terna de tres funciones reales. Profe, ¿qué significa ese símbolo que es como un mayor? Este no, el corchete, el paréntesis, yo uso siglo. Queda más elegante, más. Bueno, entonces, por las dudas, voy a reforzar esto de acá. La posición de la abejita va a ser esta. Esto va a tener una posición, una coordenada. Entonces, esta es la coordenada Y, perdón, Z. Esta es la coordenada X y esta es la coordenada Y. Bien. Ejemplo. Bueno, ¿qué es lo interesante? El conjunto de los puntos, por ejemplo, vamos a suponer, quiero ver
¿Cuál fue la trayectoria de la abeja en un periodo de tiempo t, t1? Un periodo de tiempo AB. T sería mi variable independiente. Entonces, ¿qué va a pasar? El vector va a ir apuntando a distintos puntos. Y entonces me va a terminar determinando una curva, que vamos a llamar curva C. ¿Se entiende? Y ahora vamos a hacer un ejemplo. La hélice circular. Yo les voy a dar a ustedes una... Voy a borrar esta parte. Les voy a dar una función vectorial que sea de esta forma. ¿Vamos? Entonces vamos a ver cuál es, supongamos una abeja que se movió, siempre su vector posición en función del tiempo estaba dado así. Bueno, entonces vamos a ver qué pasó con esa abeja, por qué puntos pasó. A ver, cuando t era igual a 0, ¿en qué punto estaba la abeja? En 1, 0, 1, 0, 0. 1, 0, 0. Cuando t era igual a pi sobre 2. 0, 1, pi sobre 2. Cuando t era igual a pi. Menos 1, 0 y pi. Bien. Vamos a suponer que t varía entre el intervalo 0 y pi. Bueno, entonces ¿de dónde arrancamos? Arrancamos de acá. ¿Y qué va a pasar? A ver qué va a pasar. Luego, ¿a dónde se va? Se va acá, pero sube, ¿no? O sea, lo que va a hacer esto va a ser una cosa así. Como una especie de hélice. Si en vez de poner pi, pongamos 2pi, en realidad lo que va a hacer... La vuelta completa. Exactamente. Va a ser algo así. Y no me sale la... Después Vamos a dejar hasta, qué sé yo. Vamos a poner infinito acá. Sigue. ¿Sí? Y entonces esta se llama la curva C. Finalmente la llamamos gamma, si quieren, que está dada por la función vectorial RD. ¿Y qué es gamma? Es el conjunto de los puntos X y Z, tales que entre... Vamos a poner ese, sí. Entre barriendo los valores del dominio de la función vectorial, es decir, los valores de t, que generalmente va a ser el tiempo t, barriendo esos valores, resulta que obtenemos este conjunto de puntos. Es la trayectoria de la abeja, si quieren. ¿Sí? Entonces, bueno, si uno va a graficar el vector que le quedó, y depende del t en el que estoy y en el que estoy, apuntaré acá, ¿no? Este va a ser R en 0, este va a ser R en pi sobre 2, etcétera, etcétera.
¿Sí? Bueno, esta es una forma de dar la ecuación de una curva. ¿Sí? Es una forma de escribir algebraicamente la representación de una curva. Otra forma, ¿cómo puedo escribir yo una curva? ¿Ustedes alguna vez hicieron esto de dar una curva así? ¿En alguna materia? ¿No? ¿Qué me dicen que no? ¿Ustedes ante la duda no? A ver. Malvaso. Sí hicieron esto, no me digan que no. Y en álgebra, ¿Cuándo? sí. Bueno, yo me ponía a revisar la prueba una vez que la terminaba y entonces, qué sé yo, me decía, buscaba la intersección entre el plano y esta recta y lo dibujaba todo en GeoGebra y me fijaba si la respuesta que había puesto coincidía con lo que GeoGebra me decía. Entonces ponía ahí en GeoGebra en 3D todos los planos, las rectas, los puntos, todo ¿Y eso. lo dejaban usar GeoGebra en álgebra? No, lo hacía después. O sea, una Ah, vez que ya terminaba el examen como para ver. está bien, bueno. Pero a ver, ¿nunca vieron la ecuación de una curva? ¿Qué curvas conocen ustedes de álgebra? A ver, Parábola, hipérbola, ¿qué más? elipse y circunferencia. Ahí falta una más. Parábola, hipérbola, elipse. Circunferencia. Y Sí, la más fácil de todas, ¿cuál es la curva más sencilla? La La recta. curva que cobra. ¿La? La recta. La recta. La recta es un caso, es una curva. Es la mejor de todas porque nunca dobla, pero es una curva. ¿Y cómo dirán? Por ejemplo, la recta en el espacio. ¿Cómo dieron su ecuación? Era con parámetros. ¿Y periquera? A ver. Y Para esto. claro, una ecuación para X, otra para Y y otra para Z. ¿Y qué era? el punto de paso y la componente del vector. Está bien. Y esto, digo, no es lo mismo que esto que estoy moviendo, ¿no es una función vectorial? Sí, claro. ¿Qué tengo acá? Tres funciones reales, que son las componentes de este vector. Del vector que apunta siempre a la recta. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. O sea que ustedes ya han trabajado con funciones vectoriales, sin darse cuenta. Con ecuaciones, que es lo que llaman ecuaciones paramétricas. Entonces, la recta es un caso particular de esto. ¿Sí? Bueno, ¿estamos seguros con esto? Entonces, ¿vieron esto alguna vez? ¿Cuál es la respuesta? Sí, profesor. Todos, a ver, díganlo. Sí, sí, profe, profesor. está bien. Sí, profesor. Ya lo vieron, Ahora lo vamos a ver un poco más amplio. Bueno, ¿qué otra forma tienen de representar una curva? Una recta en el espacio. Esta era una forma de representarla. Otra forma, ¿cómo era? Intersección de plano. Intersección de dos superficies. ¿Sí? Ejemplo. O sea, podemos también obtener una curva como intersección de dos superficies. En el caso de una recta, es la intersección de dos planos. Ejemplo. ¿Qué tengo acá?
Esto es un plano. ¿Y esto qué es? Otro plano. Una No es. esfera de radio 2. O sea que una esfera y la corto con este plano. ¿Y qué me queda determinada? El plano z igual no me queda determinada. ¿Está bien? Otro ejemplo. Ahora miren esto, miren. Si hago la intersección me queda x cuadrado más y cuadrado más 1 igual a 4. Me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 3 con z igual a 1. Me queda una circunferencia de radio raíz de 3. Pero en el plano z igual a 1. ¿Se entiende? Bien. Y si quiero escribir esto como una función vectorial, esta curva, ¿qué podemos hacer? Y bueno, podemos hacernos una R de t, donde la componente z del vector, ¿cuánto va a valer siempre? 1. 1. La componente x, ¿cuánto va a valer? 1. 3 menos i cuadrado. No. No, en función del parámetro t. Pensemos en una abeja que va caminando por acá y va a valer raíz de 3 coseno de t, y esto va a valer raíz de 3 seno de t. No entendí eso. Ahí lo vemos. Y t va a variar ¿entre quién? Entre 0 y 2pi. Y miren. Presten atención acá. ¿Estamos? Esto sería x. Esto sería y esto sería z. ¿Sí? Bueno, vamos a reemplazar. En vez de x escribo raíz de 3 coseno de t al cuadrado. Más, en vez de y escribo raíz de 3 seno de t al cuadrado. ¿Cuánto termina siendo esto? Esto es 3 coseno cuadrado de t más 3 seno cuadrado de t. ¿Cuánto es esto de acá? ¿Cuánto es el coseno cuadrado más el seno cuadrado? 1. No. O sea, Sería es 3. Y acá tenía 3. Y z igual a 1. O sea que verifico esta ecuación. Por lo tanto, esta es otra forma de representar. Miren, ¿cómo sería esto? Bueno, muy sencillo. Cuando t es igual a 0, estoy acá. La abeja está acá. A medida que t avanza, ¿qué pasa con z? Sigue valiendo 1. ¿Qué pasa con el coseno? ¿Y qué pasa con el seno? Y se va a mover todo en va una variando en función de t. así. ¿Ahora lo entienden, Abrazo? Profe, ¿eso no serían las paramétricas de la circunferencia? No puedo Sí, pensar como. Ah, exacto. Sí, es eso. Es eso. ¿Entienden lo que hice yo acá? Esta misma curva la puedo representar así o la puedo representar así. ¿Sí? Y se puede representar de muchas otras formas. ¿Por qué? Porque también la puedo representar, por ejemplo, con este plano que corte una esfera más grande pero que esté más arriba. ¿O no? Podría ser también.
O, por ejemplo, que corte un paraboloide. O un elipsoide. Eso no lo vieron todavía, lo van a ver después. ¿Sí? ¿Qué Otro sería ejemplo. paraboloide? ¿Qué sería eso que dijo recién? Y un paraboloide, lo van a ver la semana que viene. Son superficies que yo tipo el Zeppelin, tipo los techos de las iglesias, abovedados o no, apuntados o no. Son ese tipo de superficies. Superficies cuádricas. ¿Sí? Bueno, les voy a mostrar otro ejemplo, también, de una curva que se obtiene, o se representa, perdón, de forma paramétrica o como intersección de dos superficies. Vamos a ver, ¿qué es esto? Miren. ¿Qué tipo de curva es? ¿Por qué hacen así? No, no tengo idea. ¿Cómo que no tienen ni idea, chicos? ¿Qué tipo de curva es? Miren bien. No les gusta laburar, eso es lo que pasa. Una recta. ¡Una recta! Obvio que es una recta. Una A recta en ver, ecuación general. ¿Verdad? es la ecuación paramétrica de una recta. ¿Cuál es el vector dirección de esta recta? Cuatro, tres. ¿Y cuál es el punto de paso? 1, 0 y los 2. No, -1, 0 y 2. Ah, me confundí con otra. ¿Estamos? -1, 0 y 2. Bien. Ya está. Sin embargo, esta recta yo la puedo escribir también como la intersección de dos planos. ¿Cómo sería? ¿Cómo hacemos para escribirlo como intersección de dos planos? ¿Se acuerdan cómo pasar de una recta? ¿Cómo hacían? A ver, tengo dos planos. Sí, había que hacer el producto vectorial. Y yo lo que tenía era esto, ¿no? Este vector es este. ¿Está bien? Y este es un punto de paso. Entonces lo que tendría que buscar era dos vectores como perpendiculares a este. Entonces basta con encontrar dos vectores perpendiculares a este y van a ser los vectores normales al plano. ¿Sí? Bueno, entonces el n1, ¿cuál puede ser? Un vector perpendicular a este. Cualquiera. A ver, ¿este va a dar o no? -1, 1, 1. ¿Sí o no? Sí. Ese sería uno. ¿Y el otro cuál puede ser? Perpendicular a ese también.
1 o menos 1 menos 1. ¿Cómo? O Sí, sea, 1 menos 1 menos 1. Puede ser 0, puede ser 0, menos 1, 3. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos el vector normal al plano y tenemos un punto de paso. Entonces vamos a escribir la ecuación general del plano 1. El plano 1 me va a quedar menos x más y más z más b igual a 0. ¿Y qué punto tiene que verificar? Este de acá. O sea que me va a quedar 1 más 0 más 2 más b igual a 0, b igual a menos 3. O sea que este plano es determinado menos x más y más z menos 3 igual a 0. Y el otro plano, 0 menos 1, 3. Me va a quedar menos y más 3z más b igual a 0. Menos y, ¿cuánto vale? Perdón, ahora tomamos el punto de paso. 6z más b igual a 0, d igual a, perdón, 6 más b. Ahora menos 6. O sea que me terminó quedando menos y más 3z menos 6 igual a 0. Entonces, esta recta yo la puedo escribir como intersección de estos dos planos. Del plano menos x más y más z menos 3 igual a 0, o del y el plano menos y más 3z menos 6 igual a 0. ¿Sí? Bueno, esto para mostrarles un poco que una curva la puedo escribir como a partir de una R de t o a partir de la intersección de dos superficies. Ahora, vamos a volver a las funciones vectoriales. ¿Qué hicimos nosotros con las funciones reales? ¿Sí? ¿Cuál fue el proceso que hicimos? Al principio definimos, ¿no? Vimos algunas funciones y después ¿qué hicimos con esas funciones? Empezamos a hablar de límite, después de derivar. Vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con el límite y derivada de funciones vectoriales. ¿Sí? Bueno, entonces tengo una función vectorial que ahora se representan así, ¿no? Entonces, la función vectorial va a ser un vector, donde el vector depende de t, de una variable independiente, que generalmente es el tiempo. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que el límite
cuando t tiende a t0 de mi función vectorial r de t es igual al vector omega. Está claro que la función evaluada en cualquier punto me da un vector siempre, ¿no? Ya lo dijimos. El lugar que ocupa la abeja para cada instante de tiempo. Bueno, ahora, ¿cuándo voy a decir que este límite vale omega? Tendría que armar como dos límites por separado, puede ser. Uno para... Vamos primero a definir este límite como hicimos con el límite de una variable, a partir de un entorno, a ver cómo lo podemos armar. Está claro que después yo tengo tres funciones reales. Y puede llegar a pasar que el límite este sea, digamos, yo para calcular este límite tenga que hacer tres límites de funciones reales. Pero por ahora vamos a definir este límite. ¿Quién escribe la definición? Yo me animo, pero A ver. no sé si lo tengo en mi mente mal, pero se me ocurre que hay que hacer para las otras. O sea, si estoy tomando t, por ejemplo, sobre el z, tendría que armarlo para lo que estaría en x y para algo en y. No se Entonces entiende. podría arrancar con el epse. Perdón, no. Tengo mal internet. A ver, mucho más fácil de lo que están pensando. Vamos a por las dudas. ¿Escribimos esto? ¿Qué pasa? ¿Quién me dice esto? ¿Cómo era esto? Si para todo, ¿quién? Epsilon mayor a 0. Existe un Diga. delta mayor a 0, tal que en un entorno perforado de centro x0. De centro T0. Ah, perdón. Si T está en este entorno, ¿qué pasa con F? Es menor a epsilon. Está en un entorno de centro L. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué no pensamos lo mismo? A ver. ¿La primera parte va a cambiar o no? La variable independiente. ¿Quién es acá? T. Es una variable real. O sea que vamos a hablar de un primero. Para todo epsilon mayor a 0, existirá un delta mayor a 0 tal que si T está en un entorno perforado de centro T0 y de radio delta, ¿qué tiene que pasar con el vector? R de T respecto de omega. La distancia entre r de t y omega sea menor a epsilon. Exactamente. No sé. ¿Y la distancia entre dos vectores qué es? El módulo. ¿El módulo de quién? De la diferencia. ¿Y el epsilon y el delta qué serían ahí en el espacio? No, ¿por qué en el espacio? ¿Por qué en el espacio? Si tengo una variable real. Acuérdense que acá yo tengo mi variable t. Esto sería. Y para cada punto t, para cada instante del tiempo, mi abeja está en otra posición. ¿Sí? Entonces, delta, nada, es esto. Acá no hay problema. ¿Y qué sería epsilon en este caso?
Y bueno, sería la distancia entre R y omega. O sea, sería ¿qué cosa? Este vectorcito, le calculo el módulo, esto sería epsilon. En realidad, vamos a ponerlo así, sería como el radio. ¿Saben qué sería epsilon? Epsilon sería el radio de una bola, ¿sí? De una pelotita que tiene centro en omega. Hago una vista, miren. Hago una vista. Si este es omega y R malvazo tiende a omega, significa que en algún momento se mete acá. Acá adentro. Y esta es una bolita de radio epsilon. De hecho, mirá, si vos tenés dos vectores, los dos salen del mismo punto, y me decís que la diferencia entre ellos sea menor a un valor, significa que la punta de los dos vectores, si un vector apunta al centro de una bola, el otro se tiene que meter adentro de la bola. ¿O no? Claro. Sí, sí, sí. Profe, una pregunta, ¿ahí omega no depende de T o...? No, es un número, no es un número, ¿qué es omega? ¿Es qué cosa? ¿Qué es omega? Un vector. Un vector. Así como L, que era un número como Ah, claro, sí, ahí entendí. real. Pero bueno, estas eran funciones reales. Al hablar de una función vectorial, omega es un vector. ¿Tienes sueño, Capleto? Sí. Bien. ¿Estamos? Miren, si quieren ver esto de la bolita y qué sé yo, me vengo acá. Esto que está acá, ¿qué es? Escrito literalmente. Bueno, va a ser la resta de los dos vectores, x menos omega x, más y menos omega y, más z menos omega z, y como este sería el vector diferencia, ¿no? Lo elevo al cuadrado y le calculo la raíz. ¿Sí? Ahora mira, si R menos omega es menor que epsilon, significa que todo esto es menor que epsilon, ¿no? Vamos a llamarlo x0. Vamos a escribir que omega es el vector x0 y 0z0. Más. ¿Sí? Bueno. Si pasa esto, estoy sumando todas cosas positivas, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Esto implica
que x menos x0 en valor absoluto tiene que ser menor a epsilon, ¿o no? ¿Por qué? Porque esto es más grande que esto. Siempre. Porque estoy agregando estas cosas, ¿no? Entonces, si todo esto es menor que epsilon, esto solo tiene que ser menor que epsilon. Esto también. Y esto también. ¿Qué acabamos de probar? Acabamos de probar, ¿qué cosa? ¿Quién me dice? ¿Qué probamos? Si el límite, cuando t tiende a t0, de R es igual a omega, ¿qué pasa con estos límites? Como que las componentes del ¿Existen? vector R van a atender a las componentes del vector omega. Exactamente. Yo lo había pensado así, pero después, entre que me mareé y qué sé yo, es más fácil de arrancar del Yo le di la general y definición. después ir. Claro, yo le di la definición. Ahora, si este límite existe, estos límites van a existir y van a valer esto. ¿Y ahora qué tendríamos que probar? Tendríamos que probar que si estos límites valen esto, este límite vale esto. Dar la vuelta. Entonces, ¿cómo vamos a probar eso? Vamos por otro lado. Sí. Si pasa esto, o mejor dicho, lo escribo mejor así. Sí. X menos x0 en módulo es menor a epsilon. Y menos y0 menor a epsilon. Z menos z0 menor a epsilon. Si estas tres cosas pasan, sumo las tres. ¿Sí? Y me va a quedar que esto más esto más esto es menor a 3 epsilon. ¿Sí? Y además ustedes saben que siempre las sumas de las componentes, de los módulos de las componentes es mayor o igual a qué? Por desigualdad triangular. Yo tengo un triángulo. Siempre esto más esto es mayor o igual a esto. O sea que además, esto es mayor o igual a ¿qué cosa? Al módulo de esto. Por lo tanto, esto es menor a 3 epsilon. Pero pregunto, ¿el epsilon era tan chico como yo quería? Por lo tanto, 3 epsilon también va a ser tan chico como yo quiera, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué probamos? La vuelta. O sea que vamos a recuadrar nuestro gran hallazgo. ¿Cuál es nuestro hallazgo? Nuestro hallazgo es que este límite existe y vale omega si estos tres límites existen y cada uno me da la componente de omega. Si pasa esto, y si pasa esto, pasa esto. ¿Sí? Por lo tanto,
estas dos expresiones son equivalentes. Estamos hablando de una condición necesaria y suficiente. Profe, me quedó una duda. ¿Por qué con el 3 epsilon ya alcanzaba? ¿Cómo, perdón? Porque claro, ahí queda en menor a 3 epsilon. Sí. ¿Por qué seguía, digamos, cumpliéndose? Eso no me quedó claro. Y porque como el epsilon es tan chico como que vos querés, en vez de tomar epsilon, elegís 3 epsilon. Ah, listo. Total, sigue siendo tan chico como querés. Claro, sí, sí. ¿Mm? En vez de epsilon, 3 epsilon. Bueno, listo, ya tenemos el límite. Vamos a hacer un ejemplo. Límite cuando t tiende a 0 de r de t. Siendo r de t, e a la t, 2 seno de t, 1 sobre 1 más t cuadrado. ¿Cuánto me va a dar este límite? ¿Está bien? Perfecto. ¿1, 0, 1? 1, 0. ¿Sí? O sea, para nosotros el cálculo de límites en términos prácticos termina siendo calcular límites de variables reales, de funciones reales. ¿Sí? Bueno. Una vez que definimos límite, ¿qué podemos hacer ya? Después del límite, ¿qué viene siempre? Derivadas. No, antes de eso, ¿Continuidad? continuidad. Vamos a definir continuidad. Entonces, definición. Una función vectorial. R de t es continua en un punto t igual a t0. Si pasa, ¿qué cosa? A ver, ¿cómo va a quedar la definición de continuidad?
Y sería por cada componente. No, no. La definición, después vemos cómo lo averiguamos. La definición de continuidad. Ya sabemos calcular un límite. ¿Qué tiene que pasar con ese límite? ¿A O qué sea, tiene que ser igual? por la no elegante, o sea, perdón, por la elegante no se me ocurre ahora. No, pero no vayan a la básica, chicos. Bueno, que el límite de t tendiendo a t0 de r de t igual a r de t. R de 0, Podría ser. perfecto. Exactamente, si el límite, cuando t tiende a t0 de r de t, es igual a r evaluado en t0. Y punto. ¿Eh? Fíjense que es análogo, es todo análogo, es lo mismo. Lo que pasa es que antes trabajábamos con una función escalar de una variable y ahora una función vectorial. Bueno, ¿cómo será la elegante? A ver. La elegante sería... Vamos a ver si se llama elegante. ¿Cómo sería la definición elegante? Chicos, me parece que están escuchando mucho elegante ustedes. No sé qué les pasa estas semanas. O es el calor, o escuchan mucho elegante, no sé qué les... Pero, a ver, activen, porque se vienen tiempos difíciles, ¿sí? Queda un mes de clases, calor, y no es joda lo que falta. Vamos. Límite. En vez de t tendiendo x a t0, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Un delta t tendiendo a 0. Delta t tendiendo a 0, ¿de quién? En vez de r menos r de t menos r de t0. ¿Qué es eso? ¿Delta qué? Delta r. ¿Y esto qué nos No tiene sé, que dar? 0. ¿0? No, vector nulo, claro. Claro. No. Ah, Listo, está. ¿Ven que es lo mismo? Bueno, y con lo que sabemos de límite, que si la función vectorial tiene límite, significa que las tres componentes van a tener límite, y al revés, resulta que vamos a decir que r de t es continua si y solo si pasa qué cosa. Si sus componentes son continuos. Exactamente. Si y solo si x de t, y de t, z de t son continuas en T0. Bien. ¿Y cómo vamos a definir la derivada? A ver.
el límite cuando delta t tiende a 0 de r de t sobre delta t. A ver, bien. La derivada para nosotros va a ser r' de t o dr de t va a ser el límite. Cuando delta t tiende a 0, ¿de quién? Delta R sobre delta T. Bien. ¿Y delta R qué es? R en t más delta t menos R en t sobre delta t. Entonces, si este límite existe, la función vectorial va a ser derivada. Y si no, no. ¿Estamos? Ahora, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo interpretamos la derivada? Yo tenía una curva, ¿sí? Donde esta curva C, siempre mi R, para distintos valores de t, me apuntaba a este punto. ¿Sí? Vamos a suponer que este es R de t. ¿Cuál es R de t más delta t? Va a estar por acá. ¿Sí? O sea, pasa un poco el tiempo, entonces la abeja, en vez de, primero estaba acá y ahora está acá. O sea, esto va a ser R en t más delta t. Bueno, ahora, esta diferencia, R en t más delta t menos R en t, ¿qué es? Este vector. Esto es delta R. ¿Sí? Bueno, ¿y qué va a pasar con este vector a medida que yo haga... Si delta t tiende a 0, mi función vectorial era continua. Por lo tanto, este vector se acerca... ¿A qué vector? A este. ¿Se entiende? Porque si no es continuo no va a ser derivable. Bueno, me acerco a este vector. ¿Qué va a pasar con este vectorcito? Se parece más, se hace cada vez más tangente a la curva. Es cierto que su módulo se va a achicar, pero ojo que yo acá lo estoy dividiendo por delta t, que también tiende a 0. Entonces, lo que va a terminar pasando va a ser que si esta es mi curva, y este es R de t, resulta que R' de t va a ser el vector tangente a la curva. Entonces, la derivada de R respecto de t es un vector tangente a la curva C dada por R. Todo esto, ustedes ya lo vieron en física, en cinemática. ¿Se acuerdan? Si esta era la función, el vector posición, es delta R sobre delta t era la velocidad media. ¿Se acuerdan? Y cuando delta t tiende a 0, obtenía la velocidad instantánea. Y el vector velocidad instantánea es justamente tangente a la curva. O sea que acá no tendríamos que tener problemas. Profe, Sí. en el espacio, ¿cómo se ve el vector tangente? Porque, o sea, me lo puedo imaginar en el plano, pero en el espacio. Pensá un avión que vuela, un avión que hace piruetas.
El vector tangente es un vector que está siempre paralelo al avión, que se va moviendo. Y la curva, la trayectoria es lo que queda de la estola que deja, ¿viste? La estela. Estela. La estola es el coso que usa el cura. La estela. ¿Te ubicás? El vector es el que siempre apunta en la dirección de la nave. Entonces, en el plano, imagínate un auto, que si gira, el vector dobla. Ahora, en el espacio, vieron que a veces cuando hacen acrobacia se van para arriba. Además de girar así, hacen de todo. Bueno, eso. Bien. Vamos a definir el vector tangente unitario. ¿Cómo puedo calcular? A ver, este vector R' sé que es tangente, pero ¿tiene módulo 1? ¿Sí o no? No necesariamente. ¿Y cómo hacemos para definir un vector de módulo 1? ¿Qué hacemos? Dividir el vector por el módulo. Exactamente. Entonces vamos a decir que el vector tangente unitario lo vamos a llamar T y va a ser R' de T. Este T obviamente depende de cada punto, ¿no? Dividido el módulo de R' de T. Y ahora vamos a ver algunas propiedades de las derivadas de este tipo de funciones. Pregunto, ¿la derivada de la suma va a ser la suma de las derivadas, sí o no? A ver, ¿qué les parece? Sí. Bueno, vamos a probar. Sea R de T derivable. No, vamos a hacer, perdón, vamos a hacer U y B. U y B de T, funciones vectoriales derivables. C constante y F de T, función real derivable. Primera propiedad. La derivada respecto de T de U de T más B de T, bien, va a ser la derivada de U más la derivada de B. Todas estas demostraciones, tarea. ¿Cómo hacen esta demostración? A ver, es un límite. Y ustedes saben que el límite existe si existen los límites de las componentes. O sea que tienen que trabajar por componentes, aplicar las propiedades que ya conocen de la derivada en las componentes y volver hasta acá. ¿Sí? Van a componentes y vuelven, ¿se entendió o no?
Bien. La derivada de C por una constante, ¿qué va a ser? C por la derivada de U respecto de T. ¿Qué va a pasar ahora? Sería como la derivada del producto, pero Pueden probar ustedes que esto va a ser la derivada de f respecto de t por u de t más f de t por la derivada de u respecto de t. Es como la derivada de un producto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tenemos la derivada de un producto escalar entre u? Porque son vectores, ¿no? ¿El resultado de esto qué es? ¿Quién me dice qué es el resultado de este producto escalar? ¿Qué me da? O sea, un escalar, pero es el módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman. Está bien, Claro, pero pero es ¿el un escalar es un número. número o es una función escalar? Claro, es un número. Ah, ¿Pero de qué depende el número? Sí. De t. De t, la función. O sea que el resultado de esto va a ser una función de variable real. Una función real de variable real. ¿Se entiende o no? Ejemplo. T, 0, e a la t, escalar 1, 2, 3t. Esto me va a dar t más 3t por e a la t. Y esto es una función real de t, una f de t. ¿Sí? Bueno. Seguimos. Aquí pueden probar ustedes, trabajando por componentes, que esto me termina quedando lo mismo que esto. Escalar b de t más u de t, escalar la derivada de b respecto de t. Pueden también probar por componentes esto que me da como resultado. U de t vectorial b de t. Un vector. sería otro vector. Una función vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Listo, también pueden probar que esto les va a quedar así. ¿Sí? Y por último, ¿qué nos estaría faltando? A ver. ¿Qué otra operación podemos tener? el cociente.
¿Cómo dividimos dos vectores, Capreto? No, claro. Ah, mal, tenés razón, perdón. Sí, guarda, ojo con eso. El año pasado, en este parcial, hubo gente que dividió vectores. ¿Sí? Yo casi meto una demanda a la facultad. Por tener alumnos en cálculo 2 que dividan vectores. O sea, que inventen operaciones. ¿Sí? Casi presento mi renuncia indeclinable. Encima eran buenos alumnos. O sea, bueno, no se les ocurra dividir vectores. Más vale entreguen en blanco. ¿Sí? Si entreguen en blanco es mejor que dividir vectores. Bien. ¿Esto tiene sentido? No, porque es una función, Claro, no sería una variable real lo que te da. No, ¿por qué? Porque esto de acá me da un vector. claro, y está dentro de una función. O sea que esto no tiene sentido. Ahora, esto sí tiene sentido, ¿no? ¿Sí o no? Sí, pero puede ser que o sea, en una parte de la componente del vector, o No, como, a ver, ¿qué quiere inventar, Giuliani? A ver. no sé, me imagino que podría ser nada más, por ejemplo, la componente X del vector, o no sé. No, pero yo que no. A ver, si mi vector U es, supongamos, 1, e a la t, 3. Y mi f de t es t cuadrado. Vamos a poner 3t. U evaluada en f de t, ¿qué sería? La primera componente, que es 1. La segunda componente es e a la t, pero evaluada en t cuadrado. O sea que sería, ¿qué cosa? E a la t cuadrado. Y la segunda componente es 3t evaluada en t cuadrado, 3t cuadrado. ¿Está bien o no? Listo. O sea que esto tiene sentido. No, pará. ¿No sería e a la t todo al cuadrado? No. Porque no es t elevado, o sea, no es t la función. No, a ver, una cosa es h en f y otra cosa es f en h. Claro. A ver, en vez de t, tengo que poner t cuadrado. Ah, claro. Lo que vos me decís, tendría que tener t cuadrado acá y e a la t acá. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, aquí puedo yo querer la derivada de esa especie de composición, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Pueden también ustedes probar por componentes que esto les va a dar la derivada de f respecto de t por la derivada de u respecto de t evaluada en f de t. O sea, es como la regla de la cadena, si quieren, extendida también a funciones vectoriales. Bueno, ya sabemos más cosas de derivadas, todo esto lo pueden demostrar muy fácil. Y la composición de dos vectores no existe. Y pero a ver, ¿cómo lo harías? Decime, vamos a ver, U compuesta en B. Pero la salida de esto, ¿qué es? Un vector. Sí. Y acá para esto necesitas que esto sea una variable real, para que eso tenga sentido. ¿Sí? Lo que vos, ¿se entiende que acá no tiene sentido eso? Lo que vos estás pidiendo, Malvaso, lo vas a tener. Pidan y se les dará. Lo vas a tener en cálculo 3.
Pasa que ahí vamos a estudiar otra cosa, que son los campos vectoriales. ¿Qué es un campo vectorial? A un vector le asocia otro vector. Nosotros hasta ahora tenemos que a una variable real le asociamos otra variable real, funciones reales. Ahora aprendimos que a una variable real le podemos asociar un vector. Dentro de 2 semanas vamos a ver que a un vector le podemos asociar una variable real, función de varias variables. Y en cálculo 3 vamos a ver que a un vector le podemos asociar otro vector. ¿Se entiende? Bueno, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Sea U de t 1 e a la t seno de 2t. Lo primero que nos pide es verificar, vamos a hacer 1. U de t es continua, nos pregunta. 2, encontrar U' de t en t igual a 2, a 1. O antes de eso vamos a encontrar, por ejemplo, si el punto 1, 1, 0 pertenece a la curva. Después vamos a encontrar el vector tangente en el punto t igual a 1. Y finalmente vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente. En R de U. Adelante, lo van a hacer ustedes. Profe, perdón, ¿qué dice? U de t es igual a, y no veo por el brillo del... ¿Dónde? U de ¿Acá? t es igual a... No, arriba, que no veo por el brillo. Arriba. Ahí. 1, punto y coma, e a la t, punto y coma, seno de 2t. Ah, listo. Gracias. Entonces, lo primero que tienen que hacer es decirme si esta función vectorial va a ser continua. ¿Es continua, sí o no? ¿Cómo son las componentes? Y todo es continuo. Continua. Sí, Y vamos a poner que t varía entre -1 y 3. Esa es la curva. Bueno, trabajen. Trabajen y me muestran el resultado. Les doy 5 minutitos. Y les pongo un poquito de música.